Después de las exposiciones que ya hemos visto, a mí me gustaría comenzar con unas preguntas que están dirigidas tanto a los especialistas en glaucoma como a los especialistas en neurooftalmología. Y sería que nos dijeran cuáles serían los puntos más importantes a considerar cuando tenemos al paciente enfrente y tenemos que determinar si el problema que tiene el paciente es de origen neurológico o es de origen glaucomatoso. ¿Cuáles son los puntos claves, así a manera de resumen, para que la audiencia los tenga claros y se lleve eso de aquí? Bueno, yo creo que no hay que olvidar que el pellejo ese que envuelve al ojo se llama cuerpo humano. Entonces, quizá un interrogatorio intencionado y realmente una anamnesis profunda de cada uno de los síntomas y cada uno de los signos puede ser que nos oriente a decir, bueno, esto puede ser más neurológico que glaucomatoso o puede ser más glaucomatoso que neurológico. Yo creo que algo importante, desde luego empezamos desde los antecedentes familiares, ¿verdad? Evidentemente que es difícil que se tenga un antecedente familiar de neuritis, pero a lo mejor sí tiene un antecedente familiar de glaucoma. Pero los antecedentes personales patológicos pudieran ser a lo mejor de más importancia para un paciente con alteraciones neurológicas que un paciente con alteraciones glaucomatosas. Por otro lado, evidentemente, la anamnesis concreta de algunos síntomas como el tipo de pérdida visual, el tipo de alteración visual que el paciente tiene puede ser orientador. O sea, un paciente que no tiene un glaucoma con hipertensión ocular muy alta, es un paciente que no va a perder rápidamente campo visual, es un paciente que se va a dar cuenta a lo mejor que tiene alteraciones que empezaron cuando somos más intencionados, por ejemplo, en la baja visión en el claroscuro, el cambio de iluminación a oscuridad, quizá algún tipo de situaciones de este enfoque. En los neurológicos, a lo mejor el averiguar que tuvieran más pérdida de la agudeza visual que del campo visual, o definitivamente que esté marcada la alteración de un campo visual por un corte. Yo creo que una anamnesis intencionada, bien explorada y, por supuesto, viendo al paciente desde el punto de vista oftalmológico, pero también desde el punto de vista neurológico, debe darnos una aproximación. Agregando a lo que ya comentó el doctor y que se ha comentado ya ampliamente en la presentación, pues además de un buen interrogatorio respecto a antecedentes y padecimiento actual y de cada uno de los síntomas que tiene el paciente, una adecuada semiología, ya en la exploración misma algo que yo veo que casi no se hace es la visión al color. Tomar la visión al color, si un paciente tiene una discromatopsia al verde rojo, es característico que seguro tiene una neuropatía óptica. Y bueno, obviamente siempre considerar el campo visual como parte de la exploración, no es como un estudio adicional que haya que pedirle al paciente. Si yo estoy sospechando que tiene una neuropatía óptica, hacerle un campo visual y un campo visual que incluya obviamente ambos ojos, porque algunos pacientes que tienen un síndrome quiasmático se quejan de un ojo porque es el ojo en donde tienen mayor pérdida campimétrica, pero seguramente si buscamos intencionadamente en el otro ojo también tenga algún déficit. Y obviamente no guiarnos exclusivamente por un dato clínico o por un patrón del campo visual o por el aspecto fundoscópico de la papila, sino hacer una cosa global de valoración que nos ayude al mejor diagnóstico. Sí, es común en los servicios de glaucoma encontrarse a pacientes que tienen campos visuales alterados, que tienen presiones normales y catalogados como con el diagnóstico de glaucoma de tensión normal. El diagnóstico de glaucoma necesariamente tiene siempre un componente y una relación con una alteración en la capa de fibra nerviosa y en el nervio óptico, pero no todos los pacientes que tienen glaucoma van a tener necesariamente una alteración del campo visual. Y entonces aquí y por otro lado, no todos los pacientes que tienen alteraciones del campo visual tienen glaucoma. Entonces, en ese sentido, sí es muy importante
Ya se ha dicho, la anamnesis, hacer un interrogatorio dirigido, pero evaluar la cabeza del nervio óptico me parece fundamental para establecer la diferencia en la mayor parte de los casos de glaucoma cuando hay una dificultad diagnóstica pensando en una alteración neurológica. Como vimos en los casos que presenté, aquí había una combinación tanto de glaucoma como de una alteración neurológica, cosa que vuelve más complejo el asunto. En síntesis, yo creo que el eje en el diagnóstico de glaucoma se centra en el nervio óptico, claro, como ya dijo Félix, tomando en cuenta una serie de cuestiones alrededor. No vamos a establecer un diagnóstico por un campo visual o por el análisis de fibras nerviosas. Hay que tener todos estos elementos para lograr establecer un diagnóstico lo más fino, lo más depurado. Muchas gracias. Para no irnos con la impresión equivocada, porque al parecer después de las presentaciones parece que es muy alarmante el riesgo que puede uno tener de equivocarse en el diagnóstico. ¿Qué tan frecuente es que llegue un paciente con un diagnóstico erróneo? Es decir, ¿qué tan frecuente ven los especialistas en neurooftalmología un paciente diagnosticado con glaucoma cuando realmente el sustrato es de origen neurológico y viceversa? ¿Qué tan frecuente ustedes, especialistas en glaucoma, tratan a un paciente por glaucoma cuando al final se dan cuenta que es el padecimiento de origen neurológico? Bueno, sí se dan casos de que no tienen glaucoma el paciente y sin embargo, por ejemplo, ya vienen de algún otro médico, de algún otro hospital, tratados como glaucoma. Ya cuando pasan a neurooftalmo ve uno los campos y hay algunos indicios, ¿no? De que probablemente no sea un glaucoma. Un dato importante, pues como decía la doctora Tamar, es las pruebas de visión al color. Claro, a lo mejor en un síndrome quiasmático, cuando apenas es una cuadrantanopsia bitemporal o hasta una hemianopsia bitemporal, pueden tener buena visión al color. Necesita estar más deteriorado para encontrar una alteración al color en neurooftalmología, pero para nosotros ese dato es muy valioso. Otra cosa que hemos visto es que si un paciente tiene un campo con un escotoma central, generalmente no es glaucoma, probablemente sea una neuritis. Ese es algo en lo que hay que tener en cuenta. Y nosotros lo que hacemos mucho hincapié es en los antecedentes, porque si el paciente tiene factores de riesgo para isquemia, todo lo que es el síndrome metabólico, la edad, la obesidad, arteriosclerosis, arritmia, dislipidemia, es más probable que tenga una neuropatía óptica isquémica a que tenga un glaucoma. La cuestión es que a veces sufrimos de decir, vemos una papila excavada, pero la presión anda en 18. Y entonces decimos, aquí yo creo que sí tiene que verlo un glaucomatólogo, ¿no? Bueno, yo quizá tenga el sesgo de trabajar en el hospital de neurología más grande del país, porque a diario veo pacientes que no tienen glaucoma y que fueron catalogados como glaucoma o incluso tratados durante varios años en servicios de glaucoma, y lo cual pues retrasa el diagnóstico etiológico del paciente y por lo tanto también el pronóstico. Si por ejemplo tiene un adenoma el paciente hace 5 años que está comprimiendo la vía visual, aunque se opere el paciente, seguramente no va a mejorar mucho su campo visual, no va a recuperar gran cosa. Entonces, quizá por eso yo tengo ese sesgo de ver pacientes a diario en esa situación. Yo creo que hay pacientes en los servicios de glaucoma, como decía en general, que el diagnóstico habitualmente es encontrar pacientes con una hemianopsia bitemporal y que están catalogados como glaucomas de tensión normal. Yo creo que es muy importante en estos pacientes, independientemente de la cuestión de anamnesis, interrogatorio que ya se ha dicho, evaluar muy bien el campo visual. El campo visual nos da, además del nervio óptico, como ya dije, pero el campo visual nos da mucha luz para estos pacientes. Las características y las alteraciones que tiene un paciente con glaucoma en el campo visual son muy específicas, pero probablemente sean más específicas las alteraciones que tiene un paciente que tiene alteraciones en la vía visual y que se reflejan en el campo visual dependiendo la posición donde esté la lesión.
Yo les quisiera compartir unos tips. Es difícil que un paciente con glaucoma no tenga excavación. Es difícil que un paciente con alteraciones neurológicas no tenga signos de atrofia. El problema es cuando hay excavación y hay atrofia. En el único caso en el cual hay atrofia y luego excavación en glaucoma es en los pacientes que tienen glaucomas congestivos agudos, en los cuales hay una atrofia y luego viene la excavación. Yo creo que en ausencia de eso, un fenómeno atrófico debe de ser considerado neurológico hasta que demuestre que es glaucomatológico. Y una excavación debe de ser considerada glaucomatosa hasta que demuestre que no lo es. Otro tip. Por ejemplo, estamos viendo las papilas que vimos aquí en los casos clínicos que no eran glaucoma, cursan con alteraciones importantes, pero fíjense que el deterioro glaucomatoso no solamente es pérdida de la ceja, sino que son conformaciones específicas de la pérdida de la ceja. No vemos en ninguno de ellos una asimetría de fondo, por ejemplo. Si ustedes ven una excavación y esa excavación es una excavación que tiene características hacia los polos, como puede ser una glaucomatosa, pero no tiene una visualización asimétrica del fondo de la excavación, pues pongan ustedes en tela de juicio que a lo mejor no es glaucomatosa. Entonces, hay algunas cosas. Yo, ese estudio que nos presentaste de 50% de pacientes que no se les, de doctores que la regaron, pues me hubiera gustado saber quiénes fueron esos doctores, porque la papila, y yo se los digo en la clase de papila siempre, no es condenada. No es condenada si nosotros vamos intencionadamente a buscarlo. Porque si yo estoy encontrando que existe una muesca polar inferior y no tiene el complejo de muesca completo, ese paciente puede ser neurológico, aunque sea un complejo de muesca. Y si yo veo un paciente que tiene una atrofia y luego tiene una excavación, ese paciente seguramente es neurológico antiguo. Y antiguo puede ser de unos meses nada más. ¿Por qué? Porque el fenómeno vascular y el fenómeno de alteración neurovascular de ese paciente puede ser más severo que en un paciente con glaucoma. Yo sí insisto que lo más importante es que al paciente lo valoremos en forma sistemática y que veamos y que sospechemos. Y si lo sospechamos y está, lo vamos a encontrar. Y si no lo sospechemos, aunque esté, no lo vamos a encontrar. Y luego caemos en alguna serie de abusos, como por ejemplo estarles pidiendo tomografías ópticas coherentes o estudios más sofisticados que pues puede ser que sí, puede ser que no, depende en qué estadio, quién haga la interpretación y en qué momento histórico de ese paciente se le hayan hecho los estudios. Yo creo que el punto de quiebre o el punto de ruptura entre un diagnóstico y el otro es la experiencia clínica y evidentemente, ¿por qué no?, ayudado de algo que ya lo dijiste claramente, es parte de la exploración, que es el campo visual. Yo creo que si tenemos esos dos parámetros bien digeridos, no digo que sea imposible, pero va a ser más difícil que un diagnóstico se nos vaya por otro. Aquí yo quisiera preguntar ahora, en cuanto a la neuropatía óptica glaucomatosa, ¿qué tanto está limitada esa neuropatía óptica glaucomatosa a la cabeza del nervio óptico? ¿O qué tanto la podemos considerar como una enfermedad neurológica? Pues viendo de hocicón siempre. Sí, desde luego es una enfermedad neurológica, es una neuropatía, pero es una neuropatía en donde conocemos probablemente, en la mayor parte de los casos, el factor causal. Es una alteración en la cual estamos infringiendo alteraciones severas en la nutrición de ese soma neural, que es la interrupción del flujo axoplásmico. Estamos impidiendo que los elementos de nutrición, de sostén, de recuperación y a veces hasta situaciones de tipo sináptico se vean alterados. Entonces, evidentemente es una neuropatía, y es una neuropatía, como todas las neuropatías, neurológicas, que tiene un sustrato bien claro o que tiene un comportamiento mucho más predecible a lo mejor para este grupo de enfermedades, y que el factor disparador habitualmente es un factor mecánico, que es el factor tensional, aunque no pase a ser
lo que se considera hipertensión estadística. Bueno, y está demostrado que hay una alteración retrógrada de estas células hacia el cuerpo geniculado lateral, ¿no? Ok. En el caso clínico que presentó el doctor Jesús, perdón, doctora, ¿usted quería comentar algo? ¿No? En el caso clínico que presentó el doctor Jesús Jiménez, en el cual era un paciente con un adenoma hipoficiario, pero casualmente veíamos que los defectos en el campo visual eran defectos que estaban localizados en el sector nasal en ambos ojos. Sabemos que lo más típico de un adenoma hipoficiario es que presente una hemianopsia bitemporal. ¿Qué tan frecuente es que tengamos alteraciones campimétricas diferentes a la hemianopsia bitemporal del campo visual? Sí. Sí, para aclarar, el campo visual que presentó, los campos visuales que presentó el doctor Jesús Jiménez en el paciente del adenoma hipoficiario tenían defectos nasales y no temporales. Entonces, ¿qué tan frecuente es tener ese tipo de manifestaciones campimétricas cuando sabemos que lo más típicamente que se ve es la hemianopsia bitemporal? No me fijé bien. Yo pensé que había visto que los campos eran... Lo que pasa es que el campo visual del ojo derecho estaba del lado izquierdo de la diapositiva y el campo visual... ¿Los puso al revés? Pues, o sea, como los ponen derecho a la ustedes. Derecho a la derecha, izquierdo a la izquierda. Usted me dice. No me fijé bien en eso, pero lo que sí que es raro, sí, no voy a decir como oía otro doctor que dijo, ustedes los glaucomatólogos ponen los campos de un modo y los neurooftalmólogos de otro. Pues no, yo creo que los ponemos siempre todos iguales, ¿no? O sea... Pues a mí me ha tocado ver que... El derecho... que lo pongan al revés. Derecho a la derecha, sí. Izquierda a la izquierda, o sea, los ponemos igual, así. Bueno, no me fijé en el defecto, pero es muy raro que haya un defecto campimétrico binasal. Mi idea de lo que es un defecto campimétrico binasal, sobre todo binasal inferior, es en los nervios ópticos inclinados, que generalmente tienen una pérdida, como si dijéramos como un escotoma, pero como un coloboma, pero en realidad no es un coloboma, es nada más una malformación del nervio, y esos pacientes pueden cursar con un defecto binasal. Sí, en síndrome quiasmático realmente los defectos campimétricos bitemporales son lo más frecuente, pero el paciente puede tener prácticamente cualquier defecto campimétrico, especialmente los adenomas hipoficiarios que son invasores, pueden comprimir lateralmente el quiasma óptico y entonces generar un defecto binasal del campo. El paciente puede tener una hemianopsia homónima por compresión más que del quiasma de la cintilla óptica, o incluso el paciente puede tener un defecto monocular del campo visual debido a un quiasma que está postfijado. Entonces, las variantes de síndrome quiasmático son muchas, así que no deben pensar que la hemianopsia bitemporal es lo único que puede tener el paciente. Se puede tener realmente casi cualquier defecto campimétrico. Pero el binasal sería el más raro, sería el menos frecuente. A excepción de los pacientes que tienen exoftalmo de tipo tirotóxico. En ellos puede haber cualquier tipo, el fenómeno compresivo a nivel de nervio óptico, puede haber cualquier tipo de manifestaciones, incluyendo los binasales. Sí, bueno, pero a nivel de quiasma, o sea, en el tirotóxico está todavía en el nervio óptico la compresión, y estoy de acuerdo en que puede ser cualquier tipo de neuropatía. Y de hecho yo quería preguntarles a ustedes porque, fíjense, nosotros casi no pedimos el OCT de fibras nerviosas. Bueno, pues generalmente como en estos pacientes ya con esa pérdida visual y con un diagnóstico establecido, pues no tiene caso. No sé ustedes qué valor le dan como ayuda, porque muchas veces salen con algún defecto inferior en el OCT y quisiera saber su opinión, si es confiable, no es confiable, si es complementario o obligatorio hacerlo. ¿Qué piensan? Yo pienso que en los pacientes con sospecha de glaucoma y con glaucoma incipiente es muy importante establecer esa correlación de estructura y función, pero ya en un paciente con un daño tan severo ya realmente no tiene validez un estudio de OCT. Perfecto. Pues muchísimas gracias por la participación de los ponentes en la mesa redonda. Por cuestiones de tiempo debemos de terminar en este momento. Muchas gracias a todos los participantes de la sesión, doctor Benito Celis.